para seguir aprendiendo más de ese Dios que dice el himno, ¿quién es Él que aún en el Calvario te perdona? Vamos a pedirle al pastor Alomía que pueda él subir e iniciar a explicarnos acerca de Daniel, de ese profeta mesiánico. Pastor Alomía, es su tiempo. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo pasaron hoy día? ¿Cómo han empezado esta semana? Con mucha labor y con mucha alegría. Bueno, estamos en esta noche para continuar, hermanos, con nuestro seminario acerca de Daniel. Anoche hemos visto cómo la arqueología comprueba la veracidad de Daniel, cómo esta ciencia que tuvo un comienzo no para reforzar la verdad, sino muy por el contrario para atacar a ella, se convirtió en la ayuda más directa para la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver cómo Daniel es comprobado por la historia, porque lo que vamos a ver ahora es la historia universal predicha por Daniel en la Biblia, es decir, la certidumbre profética de la Biblia. Porque cuando hablamos de la certidumbre profética de Daniel, estamos hablando, por supuesto, de la certidumbre profética de la Biblia. Para eso primero comencemos preguntándonos, ¿qué es historia? Porque estamos queriendo decir esta noche que la historia va a certificar lo que Daniel dice. Pues bien, historia es el registro fidedigno de las cosas que han ocurrido en el pasado. Es decir, todos los acontecimientos del pasado son historia. Son los hechos reales que acaecieron. Bueno, y aquí entra precisamente lo que nosotros tenemos que distinguir entre lo real y lo irreal. Aquello que no ha sucedido es mito, es cuento, pero lo que ha sucedido es historia. La historia no puede ser cambiada ni alterada, porque su testimonio es elocuente. Para cambiar la historia tendríamos que retroceder en el tiempo y actuar en forma distinta a lo que sucedió, y eso es imposible. La historia universal es la que atañe a todos los tiempos y a todos los pueblos. Es decir, hay una historia universal y hay una historia particular. La historia universal es lo que atañe a todos los pueblos en general, al mundo en general. Y hay historias particulares que son ya las historias nacionales. Pues si ya sabemos qué cosa es historia, ahora, ¿qué cosa es profecía? Profecía viene de un término griego que significa profecía, o lo que también es profeteuo, que equivale a predecir. Y el diccionario nos dice que profecía es una predicción hecha en virtud de un don sobrenatural. Miren cómo define el diccionario. No es posible profetizar sin poseer este don sobrenatural. Y dice también, don sobrenatural que consiste en conocer, miren bien lo que dice el diccionario, por inspiración divina, las cosas distantes y futuras. No es posible conocer esas cosas que están todavía en la distancia por venir, que son del futuro, sin la inspiración divina. Y además, dice, cada uno de los libros canónicos del Antiguo Testamento escrito por los profetas. Miren, aquí está la definición más clara que podemos tener. Nos la da el diccionario de la Real Academia. Así, sabiendo ya qué es historia y también qué es profecía, vamos a proceder a describir las profecías desde otro ángulo de vista en esta noche. Las profecías son el sello
de autenticidad de la Biblia. ¿Qué queremos decir con esto? La Biblia está llena de relatos milagrosos y de historia. Es la historia sagrada. Es la historia de nuestro mundo en sus puntos más descollantes. Dios escogió esos puntos para nuestra enseñanza. Pero los milagros de la Biblia pueden ser negados porque no se los ve ahora, pero las profecías no. Así, los que quieren negar los milagros de la Biblia se dan ese lujo, pero no pueden negar las profecías porque las profecías estamos viéndolas en su cumplimiento. Una predicción hecha hace miles de años contra todo obstáculo y que se cumplió hace poco es una evidencia más convincente que un milagro. Y en realidad es un milagro mayor que los mismos milagros, por así decir. Las profecías se refieren a la historia y la historia es el relato de los hechos. En otras palabras, la profecía es el relato anticipado de la historia y la historia es el cumplimiento de lo profetizado. Todos los lugares antiguos famosos, Egipto, Palestina, Siria, Fenicia, Tiro, Sidón, Babilonia, Asiria, Judea, Roma, etcétera, autentican perpetuamente la veracidad de las profecías bíblicas. La predicción genuina es la mayor evidencia que puede darse al conocimiento sobrenatural del profeta. Es decir, el profeta cuando predice algo, lo dice en nombre de quien le muestra, y lo dice así, y el cumplimiento pues es la certificación de lo que ha dicho, es decir, de la fuente de donde ha recibido. Dios nos asevera que es el único capaz de predecir el futuro. Miren ustedes en Isaías 46:10, Él dice, yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante que anuncio lo porvenir desde el principio, y lo antiguo lo que aún no era hecho. Fíjense ustedes con qué certidumbre nos dice el Señor a través de Isaías de su capacidad predictiva de lo que aún no ha sucedido. La habilidad de predecir el futuro es un sello de la deidad de Dios que no puede ser falsificada. La Escritura desafía a todos a predecir el futuro. Miren cómo dice también Isaías. En Isaías 44:7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Como lo he hecho. Sí, las cosas venideras y las que han de suceder, ¿quién lo hará? Hasta ahora nadie ha contestado este desafío, pero el desafío es aún mayor. Vieron ustedes lo que sigue diciendo Isaías en Isaías 41:21 al 23. Miren lo que dice, presentad vuestra causa, dice Jehová, producid vuestros fuertes alegatos. Ahora bien, ¿cuáles son los fuertes alegatos? Que nos lo hagan saber las cosas por venir. Declarad las cosas que vendrán en lo sucesivo para que sepamos que sois dioses. Aquí está haciendo el Señor un desafío a los dioses de esos pueblos. Y les dice, muy bien, si sus dioses son realmente deidades, quiero ver si son capaces de predecir el futuro como lo hago yo. Preséntenme alguna cosa. Y ese desafío hasta ahora está vigente, porque solamente Dios puede hacerlo. Y aquí entra en escena ya el atrevimiento de Daniel. Pero primero, ¿quién es Daniel? ¿Quién fue Daniel? Daniel, si lo tomamos así en forma general, fue un príncipe judío cautivo en exilio a Babilonia en el año 600
605. Y hemos visto que el 605 es un año especialísimo en la historia del antiguo cercano oriente. Es el año cuando Asiria pasa para siempre a la historia y sube al escenario el imperio babilónico o el imperio neocaldeo. Y Daniel, si bien es cierto que fue llevado cautivo, su suerte fue cambiada porque se convirtió en un becado de un proyecto educativo de Nabucodonosor. Fue elegido para este proyecto de educación y él terminó muy correctamente porque fue graduado en forma aventajada a sus colegas y mentores. Así, podemos decir también que Daniel fue sabio, estadista, ministro en dos imperios, Babilonia y Medo-Persia. Pero todo esto en realidad queda muy poco cuando tenemos en consideración que Daniel, además de todas esas cosas, fue un profeta de Dios. Pues bien, y aquí entramos en una etapa más de la vida de él. Nabucodonosor, el rey de entonces, tuvo un sueño. Y ese sueño fue el que lo llevó a la fama a Daniel. ¿Qué es lo que pasaba? Nabucodonosor era un rey joven que había logrado la cumbre en su nación porque llegó a ser el rey de Babilonia. Y bueno, él como rey de este nuevo imperio estaba preocupado no solo con la marcha correcta del reino, del imperio, sino sobre todo cuánto iría a durar. Su preocupación era el futuro. Asiria acababa de ser derrotada y este reino había tenido siglos de duración y ahora entraba el reino de Babilonia. ¿Cuánto durará? Y eso lo tenía muy preocupado. Por lo tanto, tuvo un sueño que quedó preocupadísimo al no entender y todavía de remate olvidarlo. Se acordaba, sí, algo he soñado, esto es muy importante, pero ¿qué es? ¿Cómo es posible? Y entonces tuvo la feliz idea de decir, pero si mis dignatarios son los que precisamente adivinan los sueños, ellos son los que explican, para eso los he pagado, ellos han estudiado, los he becado, aquí los tengo a montones. Y entonces fue y les llamó: señores, tengo aquí una tarea para ustedes. Saben, estoy muy preocupado porque he tenido un sueño y quisiera saber qué he soñado y que me lo explicaran. Bueno, imagínense ustedes que vamos ahora a uno de estos que también dicen que saben interpretar los sueños y se le dice: mira, quiero que me adivines lo que he soñado y que me expliques lo que soñé. ¿Cómo se sentiría el adivino o la adivina? Oye, estás jugando conmigo. ¿Qué te pasa? Yo te puedo adivinar la interpretación, pero no puedo adivinar lo que has soñado. No, pero bueno, tú dices que sabes, a ver, ¿qué he soñado? ¿Y qué significa lo que soñé? Eso fue lo que les dijo el rey. Y estos hombres quedaron aterrados, porque vieron que el rey no estaba jugando. Ellos estaban entre la espada y la pared. ¿Cómo la hacemos? No era posible. Pero entonces aquí surge otra cosa. El rey entra en ira y les dice: ¿cómo es posible que ustedes no puedan hacer lo que les estoy pidiendo? Su Majestad, nadie nos ha pedido semejante cosa y nadie creemos que pueda hacerlo, salvo los dioses que no habitan en la carne. Tenían un conocimiento de algo. No estaba Daniel entre los sabios entonces, pero el rey dijo: no, aquí se acabó el asunto. O me lo explican o sencillamente pierden la cabeza. Y como no podían explicar, sencillamente fueron condenados y todos fueron encerrados en la línea de muerte para ir al cadalso. Pero no estaba Daniel y sus compañeros, así que fue